Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y como les decía, hoy vamos a hablar sobre lo que son las propiedades de la materia. Y quiero mostrarles por acá lo que van a ser nuestras diapositivas del día de las propiedades de la materia. Y vamos a ver sobre las propiedades y los cambios que existen en la materia. Y para poder definir lo que es materia, debemos saber que todos los cuerpos que existen en nuestro universo tienen materia. El aire, la tierra, las estrellas, incluso las cosas que están creadas por los seres humanos, las mesas, las sillas, las casas, todo eso está constituido por materia, ¿ok? Y hablamos también, obviamente, de cuerpos de animales, de vegetales y de todos los reinos de la naturaleza. Durante las clases anteriores y durante la primera clase específicamente estuvimos hablando sobre los diferentes reinos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, dentro de los reinos de la naturaleza, pues tenemos un reino fungi, el reino animal, el reino vegetal, que son los que conforman justamente nuestros ecosistemas. Pero la materia está en todo, en cada uno de ellos. Y la materia es todo lo que ocupa un lugar y un espacio como tal. ¿Ok? Eso es lo que es la materia. Y bueno, ¿cómo se describen los objetos que observamos a nuestro alrededor con las características de la materia? ¿Cómo describimos entonces la materia? ¿Cómo ustedes podrían definir la materia? Ya dijimos que es algo que ocupa un lugar y un espacio, pero ¿qué es exactamente la materia? ¿Cómo describimos la materia? ¿Alguien sabe cómo podemos describirla? Yo. Dígame. Eh, para la descripción, en mi punto de vista es cuando uno observa, ve, analiza, practica, ahí podemos ver sobre la descripción. Entonces, por ejemplo, como este esfero, yo puedo Ujú. describir de acuerdo a la forma y la calidad que está hecho. Es lo mismo cuando uno quiere describir una materia, deberíamos que seguir los mismos procesos para poder ya conocer en detalles de lo que se trata de esta materia. Gracias. Ok, sí, muy bien, Wabati. Entonces, ahora estamos hablando justamente de la materia y para describirla necesitamos exactamente lo mismo, como nos decía Wambati, es seguir los mismos pasos. La observo y trato de ir describiendo qué es lo que tiene. Ahora, en este momento no estamos hablando de una materia como tal de ciencias naturales, de matemáticas, sino de la materia en general. Y todo lo que nosotros vemos que ocupa un lugar en el espacio es materia. Entonces, esto que yo tengo aquí, esta latita es materia, el celular es materia, la silla es materia, las paredes son materia. Y para yo poder describir esa materia, justamente lo que tengo que hacer es una observación. También necesito, en cierto modo, un conocimiento sobre eso, ¿verdad? Porque si yo tengo un lugar y digo, bueno, y esta pared, a ver, ¿de qué está hecha? Si yo no tengo conocimiento, por ejemplo, de lo que es cemento, de lo que es ladrillo, de lo que es gypsum, de lo que es madera, no podría describirlo, ¿verdad? Pero para poder describir justamente necesitamos saber las propiedades, la clase de elementos que hacen parte y también qué transformaciones, y aquí en transformaciones hablamos de transformaciones, tanto físicas como químicas que pueden llegar a tener. En cuanto a transformaciones físicas, por ejemplo, yo con un barro, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Yo puedo realizar una transformación física? Claro que sí, porque puedo moldearle, porque puedo darle forma. Y dentro de las transformaciones químicas, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo del barro, yo puedo hacer que ese barro, que en cierto modo está maleable, que está moldeable, si yo le meto al horno y llega a un punto en el que se calienta, ¿qué va a pasar? Se va a hacer duro, ya no va a estar moldeable. Y si se cae, ya no voy a poder reestructurarlo, sino que se va a romper. Y a eso hace referencia a lo que son los cambios y las transformaciones físicas y químicas de la materia, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si voy muy rápido o alguna cosa, igual, me avisan y hacen preguntas, ya saben, aquí vamos respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Profe, Ahora, una pregunta. sí, dígame, Fabio. Sí, para describirla necesita estudiarla, ¿verdad?
conocer, Ujú, profundizar un poquito más. por Si no, supuesto. no puedo describirla si no conozco. Exactamente. Si yo no conozco, no puedo describir. Cualquier fenómeno que yo no conozca, realmente no lo voy a poder explicar y obviamente va a ser difícil entender. Y cuando hablamos de la materia, estamos hablando exactamente de lo mismo. Yo necesito ir conociendo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir conociendo poco a poco qué es la materia, cómo funciona la materia, ¿ok? Y cómo yo puedo describirla de acuerdo a diferentes propiedades. Vamos a ver las más básicas, ¿ok? Entonces, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Masa es decir que yo puedo palparlo, tocarlo y que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen. Cualquier cosa que sea así, puedo decir, bueno, por ejemplo, esto de aquí, si yo lo veo así, es más voluminoso que esto de aquí, porque esto, miren, no tiene profundidad. Este sí, ¿no es cierto? Este no. Pero aún así, este de aquí está ocupando un lugar en el espacio y este de aquí ocupa un lugar más grande en el espacio. Pero ambos tienen masa, ¿ok? Es todo lo que nosotros usamos y tocamos en cualquier cosa y está constituido por partículas a las que nosotros vamos a denominar átomos, ¿ok? Entonces, cada una de las materias que nosotros observamos y que tenemos a la mano está constituido por átomos. Y los tipos de materia se van a distinguir por dos cosas, ¿ok? Primero, evaluando su composición y también evaluando sus propiedades. Esa es la forma en la que nosotros podemos distinguir la materia. Entonces, para distinguir la materia necesitamos dos cosas, saber cuál es su composición y también cuáles son sus propiedades, ¿ok? Dentro de su composición, obviamente estamos hablando de qué está conformado, si de agua, si no sé, de tierra, de muchas cosas puede estar conformado, pero esa es su composición. Y las propiedades, es decir, hacia dónde quiero llegar con eso, pero no se preocupe, vamos a ir desglosando esto pasito a pasito. Pero, otra vez, definimos, la materia es todo aquello que nos rodea que ocupa un lugar en el espacio que tiene masa y volumen. Cuando algo ocupa un lugar en el espacio es el volumen. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuáles serían entonces las propiedades de la materia? Cuando hablamos de propiedades de la materia, estamos hablando de cuáles son las características que permiten diferenciar una cosa de otra. Por ejemplo, ¿cómo ustedes diferencian la sal del azúcar? El uno Dulce, es salado y el otro es dulce. Ah, por el sabor, ok. El sabor es una de las fases. Muy bien, gracias María. ¿Quién más? ¿Hay otra forma de diferenciar la sal del azúcar? al tamaño. La azúcar se procesa y la Ajá. sal se encuentra a veces en estado natural. Ok, primero el azúcar se procesa y la sal se encuentra en estado natural. Perfecto. Alguien más también me decía por la forma, ¿verdad? Por la forma, Yo, porque el sal es más mediano que el azúcar es más un poquito grueso. Exacto, los granos de sal son más finitos y los granos de azúcar son más gruesos. Y por eso es que nosotros debemos ir distinguiéndole. Y también, obviamente, por ejemplo, ya en otro caso, como el del azúcar y el café, hay una diferencia mucho más grande, ¿verdad? Porque incluso ya tienen un color diferente. El café es amargo, el azúcar es dulce, tienen una textura diferente, pero algunas propiedades de la materia también las vamos a ver a través de procesos de medición, o sea, de cosas que nosotros vamos a poder ir midiendo dentro de la materia. Como les decía, la materia básicamente es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar y un espacio, ¿ok? Entonces, dentro de estas propiedades de la materia, tenemos algunas que son propiedades generales, como la masa, ¿ok? Bueno, ¿cuánto yo tengo aquí? El peso, ¿cuánto pesa esto que yo tengo aquí? El volumen, ya les dije que era el volumen. ¿Qué es el volumen?
¿Qué era el volumen? Es el espacio que algo ocupa dentro de todo, ¿ok? ¿Cuánto espacio ocupa esto? ¿Cuánto espacio ocupo yo? ¿Cuánto espacio ocupa una mesa o una silla? Ese es el volumen. También aquí hablamos de densidad, ¿ok? ¿Qué será la densidad? A ver, ¿quién describe la densidad? ¿Alguien? Fabio, ¿me quiere hacer una pregunta? Profe, por el olor también podemos diferenciar igual. Claro que sí, pero esa también es una propiedad de la materia, porque Sí, todo básicamente tiene un olor diferente también. Es muy fácil distinguir cuando uno está, por ejemplo, caminando por ahí y huele que están haciendo cafecito en algún lado. Es una propiedad de la materia, tiene su olor particular. Ahora sí, ¿qué es la densidad? ¿Alguien sabe lo que es la densidad? ¿No? Tranquilos. no, Es la no acordamos. relación, vamos ahí, no se preocupen, vamos poquito a poco. Tenemos que ir viendo que cada uno de estos se van interrelacionando, ¿listo? La masa, el peso, el volumen. Y cuando hablamos de densidad, es justamente la relación que existe entre la cantidad de masa y también el volumen, ¿ok? Porque generalmente y normalmente tenemos que mientras menos masa tiene, ocupa obviamente menos espacio, ¿verdad? No aplica con todas las cosas, porque hay cosas que tienen mucha masa y que no tienen mucho peso, pero justamente es esa relación que existe entre la masa y el volumen. Esa es la densidad, ¿ok? ¿Sí está claro ahí el ejemplo? ¿Sí o no? Sí, pero sí. Ok, entonces tenemos estas propiedades de la materia. También existe la porosidad, que es decir, esa capacidad de poder ser permeable, es decir, de que algo pueda ingresar o no a una cosa. Por ejemplo, en un ladrillo el agua entra, ¿verdad? Tiene mucha porosidad, pero en el plástico resbala, entonces esa no tiene tanta porosidad. A eso hace referencia la porosidad dentro de las propiedades generales de la materia, ¿sí? También está la inercia. ¿Alguien sabe lo que es la inercia? No. ¿No? Ok, muy bien. Estamos aquí para aprender. La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo, un objeto o una masa de estar o en movimiento o en reposo, ¿ok? Y obviamente esto depende de las características que tengan los objetos, pero a eso hace referencia la inercia, a la capacidad de estar, mantenerse tanto quietos como también en movimiento. También hablamos aquí de la impenetrabilidad, que también está muy relacionada con la porosidad, ¿ok? De qué tan penetrable o impenetrable resulta ser una masa para algo. Y también de la divisibilidad. ¿Qué será la divisibilidad? ¿Les dice algo divisibilidad? De la división. Algo así. ¿Qué más creen que es divisibilidad? La Algo ¿Alguien se le separación. visible. ocurre? Puede ser algo visible, pero sí tiene mucho que ver, en cambio, con lo que nos decía Fabio, que es de poder dividirse. Entonces, si todos los cuerpos y las masas y la materia en sí está conformada por átomos, pues tiene la capacidad de dividirse, de subdividirse. Cuando nosotros hablábamos justamente en semanas anteriores del sistema, ¿no es cierto? Estábamos hablando primero de células, luego de tejidos, los tejidos se hacen órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas ya forman todo lo que es el cuerpo humano. Ahí vemos un ejemplo claro de divisibilidad. ¿Sí nos dimos cuenta? Entonces, igual, la materia y los objetos tienen esa divisibilidad, que claro, que nosotros lo vemos como un ser integral, obviamente, pero que para poder ser conformado tiene sus partes también, ¿ok? ¿Estamos claros de ahí en esas propiedades de la materia?
Sí, profe, sí. ¿Sí? Correcto. Entonces, vamos a seguir avanzando. Estas son como las propiedades generales de toda la materia, ¿ok? Pero también la materia tiene algunas propiedades particulares que hacen referencia a la elasticidad. Es decir, a cuánto yo puedo, realmente la elasticidad hace referencia a cuánto yo puedo estirar algo o no, ¿verdad? A eso hace referencia la elasticidad. También hace referencia a la dureza. También es eso, en cuanto a propiedades particulares, hablamos del tacto, ¿verdad? No todas las materias tienen la misma textura. Incluso en nuestro cuerpo vamos a encontrar diferentes propiedades en cuanto a eso. La piel, por ejemplo, es un tejido muy blando, pero los huesos, en cambio, son tejidos muy duros. Y después también estamos hablando, dentro de estas propiedades particulares de la materia, de la ductibilidad. ¿Qué será la ductibilidad? ¿Qué será eso? ¿Le suena Ninguna. algo? ¿No le suena nada? La Ah, no. ductibilidad es la capacidad que tiene la materia de poder deformarse pero sin romperse. ¿Ok? No es lo mismo la elasticidad, que solamente lo estiro y bueno, en algún punto se rompe. La ductibilidad es justamente la propiedad que tiene la materia de poder estirarse todo lo que puede, pero sin romperse. A eso hace referencia la ductibilidad, ¿ok? Esta propiedad generalmente la vemos en los metales. El cobre y eso, si podemos ver, generalmente eso toca cortar, no es que se rompa con facilidad, ¿ok? Y también después tenemos lo que es la maleabilidad. ¿A alguien le suena algo lo que es maleabilidad? ¿No? Era protección. ¿Perdón? Maleabilidad, dijo, profe. Maleabilidad, ¿no? Es La como la verdad. maleabilidad hace justo referencia a la propiedad de la particular de la materia en la que podemos darle diferentes formas. Es maleable, es moldeable, ¿ok? A eso hace referencia la maleabilidad. Y también hablamos de la fragilidad. Hay objetos que son más duros que otros y otros que son más frágiles, ¿verdad? Entonces, y eso depende también de la propiedad que tiene esa materia. Y por último, también hablamos de lo que es la tenacidad. ¿Qué será la tenacidad? Son algo nuevos, me parece nuevo total. Son nuevos, ok, por eso estamos aquí, para ir aprendiendo poquito a poquito, no se preocupen. Son cosas que nosotros conocemos, pero que tal vez a esos nombres científicos no nos suenan tanto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de tenacidad, estamos hablando de la cantidad de energía que una materia o un cuerpo puede transmitir o transferir. ¿Listo? Entonces, esas son las propiedades que tiene una materia. Vamos a ir revisando más a profundidad todo esto, no se preocupen. Ahora, estas son como algunas propiedades que están en la materia, pero también existen las propiedades físicas que se pueden observar, que se pueden medir y que no cambian sobre todo la identidad de la sustancia. O sea, son cosas que nosotros podemos prácticamente observarlas casi a simple vista o a través del tacto. Y son algunas propiedades cuantitativas y cualitativas. Cuando hablamos de propiedades cuantitativas, hacemos referencia a, Fabio, dígame. Profe, aquí hablas como que estás hablando cerca de la capacidad, profe. De la capacidad, no. Sí vamos a hablar un poco de capacidad, pero aquí estamos hablando igual de algunas propiedades que tienen todas las materias en general. Como les decía, estamos hablando de materia de las cosas que podemos ver, tocar y observar en nuestro alrededor en general. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, dentro de estas propiedades también existen las propiedades físicas. Lo que vimos anteriormente en estas de acá
Son las propiedades generales que toda materia tiene, que tiene masa, que tiene peso, que tiene volumen, que tiene densidad, obviamente en diferentes cantidades dependiendo de la materia que estemos hablando. Y otra vez, en materia me refiero a las cosas que podemos palpar, tocar, ¿ok? No de una materia de estudio. Y también de algunas propiedades particulares que unas pueden tener y otras no. No toda la materia es elástica o no toda la materia es tan frágil. Y estas son propiedades generales y particulares. Y lo que les estoy hablando ahora son propiedades físicas, es decir, cosas que nosotros podemos observar. ¿Listo? Y como les decía, estas propiedades físicas se clasifican en dos, las cuantitativas y las cualitativas. Cuantitativas que hacen referencia a lo que yo puedo contar, medir, que puedo ir detallando, ¿ok? Pero con números. Entonces yo, por ejemplo, puedo determinar el tamaño de algo y es cuantitativo porque yo puedo decir, ok, a ver, yo, Alison, mido 1,50 m. Yo puedo anotar 1,50 m. Listo. Yo, tal persona, ¿cuánto peso? Y lo puedo anotar en números. Ahí es cuando algo es cuantitativo, ¿ok? Y también tenemos que tiene propiedades cualitativas, que yo las puedo anotar, pero que no son números, como por ejemplo el color. Yo al color no le puedo poner un número, pero sí puedo decir, a ver, eso que yo tengo ahí es rojo. Y listo, ¿verdad? Entonces, dentro de estas propiedades físicas tenemos el tamaño, el color, la densidad, que ya dijimos que es la relación entre la masa y el volumen. También la masa, tenemos dentro de esta la elasticidad, también la presión, y aquí hay un ejemplo de un globito, porque cuando hablamos de presión, un globo es muy buen ejemplo. Si nosotros le metemos demasiado aire a un globo, ¿qué va a pasar? Se va a explotar. Se rompe. Va a explotar, se va a romper. Y esto se da justamente por la presión que el aire está haciendo dentro del globo, ¿verdad? El globo está diseñado para mantener cierta presión que el aire mismo hace, pero cuando esa presión está sobrepasada, lo que va a pasar es que el globo se va a romper. ¿Ok? Ya vamos a seguir hablando de esto. También dentro de esto consideramos el volumen. Nuevamente, el volumen es el espacio que una masa o una materia utiliza. Y también podemos, dentro de estas propiedades físicas, observar lo que es el brillo. ¿Sí? Por ejemplo, esto que yo tengo aquí, ¿tendrá el mismo brillo que una hoja de papel? No, 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 ¿verdad? Pero esas son propiedades que yo las puedo ver simplemente por la observación y son propiedades físicas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí, profe, correcto. bien. Entonces, vamos a ir avanzando y como les decía, aquí vamos a ir profundizando un poquito de todo lo que hemos visto, ¿sí? Para que no nos queden dudas. Entonces, otra vez, las propiedades cualitativas son las que se determinan por sensaciones y percepciones, es decir, lo que nosotros podemos ver a través de los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, Ok, la el tacto, vista, la vista, olfato, oído, olfato, el gusto, el gusto el oído. y el oído. Perfecto. Esos son los sentidos. Entonces, las propiedades cualitativas son las que se determinan por medio de los órganos de los sentidos. Yo puedo, por medio de los órganos de los sentidos, saber qué color tiene. Aquí caemos en lo que nos decía Fabio. Yo puedo diferenciar algo por el olor, claro, porque es parte de mis órganos de los sentidos. Color, olor, ¿a qué sabe?
Sabe dulce, sabe salado, sabe amargo. También la Sabor. textura. Entonces, no es lo mismo si yo cojo esto de aquí, que es una telita por ahí que tiene algunos como poros, que si cojo algo liso. Me va a dar la textura, lo que mi órgano del tacto está sintiendo, que al final es la piel. Y también dentro de esto, también algunos estados de agregación.